Bien, vamos a seguir con el circuito que teníamos. Ya habíamos obtenido la tensión como condiciones iniciales en el condensador como VCO. Tenemos estas condiciones iniciales y una corriente que para un valor determinado teníamos que es I0, IC0. Bien, esto es cuando T es igual a T sub 1, que es cuando abríamos el circuito de carga y cerramos el circuito de descarga. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Igual que antes, lo primero sería obtener el equivalente Thevenin, que en este caso también lo tenemos porque hemos cogido un circuito que ya está con esa configuración, y después preguntarnos si lo que tenemos es una expresión de carga o de descarga. Bien, ¿qué tipo de expresión tenemos? Una cosa que antes no he comentado que tendríamos que recordar es la expresión de carga y descarga. ¿Sobre qué variable la cogemos? Es sobre la variable que es derivada respecto al tiempo. En este caso, en el caso del condensador, es la VCDT. Por eso estamos calculando primero la variable VCDT, ya que es la que daría lugar a una ecuación diferencial, en este caso de primer orden. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues que el condensador está cargado, pero por otro lado tenemos una fuente. Pues lo que haremos será aplicar el principio de superposición, que nos permite hacer la siguiente afirmación, que por un lado tenemos VCDT' con T', porque cogemos de la expresión de carga anterior del condensador, que habíamos decidido que en T1 iba a empezar la segunda parte. Justo en este momento vamos a hacer un cambio de ejes para que el eje T', lo que es T1 para el eje T, sea el punto cero, el origen nuevo para el eje T'. De tal manera que nos sea más fácil escribir las expresiones. De esa manera, ¿qué tenemos? Pues tenemos, vamos a poner aquí los ejes bien, y aquí VCDT. ¿Qué tenemos? Pues VC'T, vamos a suponer primero la descarga. Si se descarga, diríamos que el condensador, partiendo de esa tensión VCO inicial que tiene, se va a descargar como E elevado a menos C partido por tau. La tau es distinta a la de antes y el tiempo también. Y esto para T' mayor que 0. ¿Qué significa T' mayor que 0? Pues es para T mayor que T1. Fijémonos que el eje T' no es más que T menos T1. Es una traslación de eje que nosotros, como digo, vamos a trabajar sobre T'. Muy bien, ¿qué tenemos? Una descarga. ¿Cuánto vale ahora la T'? Pues la T' será la nueva constante de tiempo, que será la R1 por el condensador. Perdón, la R2. Aquí la fuente no la hemos cambiado. Al dibujar otra vez el circuito, esto es R2 y V2. Bien, corregido eso, tenemos que la tau' es R2 partido R2C. Muy bien, ya tenemos la descarga. Ahora vamos a poner la expresión de la carga. VC segunda de T' será igual. El condensador se carga. ¿A qué valor se va a cargar? Como ya lo sabemos, se va a cargar al valor V2 por 1E elevado a menos T' partido tau'. La tau' es la misma, ya que el circuito no cambia, tiene la misma equivalencia de resistencia equivalente a la carga que a la descarga, y esta sería la expresión también para T' mayor que 0. ¿Cuál es la expresión completa de la tensión? Pues no es más que la suma de las dos. La caída de tensión en el condensador en el eje T', en este origen de tiempo, será VC0 por elevado a menos T' partido tau' más V2, que es la tensión forzada por la fuente, 1 menos elevado a menos T' partido tau'. ¿Qué aspecto tiene esta señal si la miramos gráficamente? Pues básicamente lo que me está diciendo es: nosotros habíamos alcanzado un valor en T1, que es nuestro origen de T', y ahora lo que tenemos es que si V2 es más grande que V0,
como tenemos una descarga más una carga, la descarga más la carga, tenemos descarga más carga. ¿Quién mandará? Aquel que sea más grande. Si V2 es mayor que VC0, lo que veremos será que el sistema en T1 seguirá cargándose hasta alcanzar el valor de V2. Por otro lado, si por lo que sea V2 es menor que VC0, lo que ocurrirá es que este es VC0, es que la expresión se quedará por debajo al valor V2. ¿Vale? Es decir, V2 menor que VC0 o V2. Vamos a dibujar en un color que se note un poquito más, uno diferente. Esta especie como de naranja, este sería en el caso de que sea menor, y en el caso de que sea superior, pues vamos a suponer que seguiría por esta curva de aquí. ¿Vale? Luego la tensión ya nos cuadra, es decir, para T infinito esto tiende a V2 y esto tiende a 0. Luego V2 será la tensión final. Y solo se pueden dar estas dos situaciones. Bien, ¿qué ocurre en el caso de la corriente? Si ahora calculamos la derivada, aquí veríamos algo un poco diferente a lo que hemos visto antes. Y es que al derivar la corriente, vamos a hacerla aquí arriba, ¿vale? Tenemos que la IC de T' será, por un lado, tenemos las condiciones iniciales. Al derivar me queda menos VCO partido por tau por elevado a menos T' partido tau'. Esto es tau'. Por otro lado, más la derivada de V2 por 1 que se va, y me quedará menos más. Al derivar me queda un V2 partido por tau' por elevado a menos T' partido tau'. Agrupándolo, IC de T', tenemos que esto es V2 menos VC0 partido tau' por elevado a menos T' partido tau'. ¿Qué significa? Que la corriente, antes habíamos visto que era una corriente que decrecía, y en un momento determinado hemos supuesto en T1 que teníamos esta corriente. Seguirá decreciendo, pero lo que vemos es que tenemos la diferencia de tensiones, igual que antes, y la exponencial. Es decir, que dependiendo de si V2 es mayor que VC0, si V2 es mayor que VC0, la corriente bajará con otra exponencial, o más rápido o más lenta, mientras que si VC0 es mayor que V2, si las condiciones iniciales son mayores, lo que ocurrirá es que la corriente cambiará de sentido. ¿Por qué cambiará de sentido? Porque de alguna manera el condensador, esa VCO, que es la carga inicial, si es más grande, es como que tiene una corriente que es superior a la fuente. Luego, según el circuito que tenemos, vamos un momento al circuito, la corriente circularía en el sentido que estoy marcando ahora con la flecha, es decir, se descargaría hacia la derecha. ¿Vale? Esa como corriente final, porque, ¿vale? Como digo, sería mayor que la de la fuente, hasta, ¿vale? Y en algunos casos veríamos que cambia de sentido. Si nos fijamos tan solo en la descarga, que es este término de aquí, observamos que la corriente es negativa. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, se descarga hacia la derecha, que es un sentido corriente que va de abajo arriba en el condensador, y que el signo es negativo porque durante la carga habíamos decidido el signo y la carga se había producido de arriba abajo, es decir, dibujándolo en el circuito sería
lo que tenemos a su izquierda. Luego, como vemos, los dos sentidos de corriente se oponen. Luego de ahí que nosotros esta corriente, la debida a las condiciones iniciales, sea negativa. Ahora bien, como digo, solo en el caso de que esta diferencia sea mayor Vc0 que V2, veríamos el cambio de signo. Si no, lo que veríamos sería que la corriente, ¿vale?, parte de un punto distinto, ¿vale?, y decrece.